Hola a todos y todas, nos encontramos ahora en la segunda parte del módulo 2 del taller de métodos autocompositivos de resolución de conflictos y personas con tutela jurídica preferente. Esta segunda y última parte pretende ir cerrando los puntos que tenemos que conectar para identificar o responder si la mediación resulta adecuada para conflictos asimétricos. Primero me gustaría dar una breve mención a lo que nos quedó claro en la parte anterior, porque va a ser el piso de marcha esta segunda parte, y es esto, bueno, de la tutela jurídica preferente, cómo la tutela procesal diferenciada es un instrumento para canalizar esa tutela jurídica preferente, cómo esta tutela procesal diferenciada nos exige una actitud más activa de los operadores y las operadoras, como el rol de los mediadores y las mediadoras es más preponderante que el de los abogados y las abogadas, la cuestión del principio constitucional, convencional de tutela efectiva, y su alcance o su impacto sobre diversos espacios procesales, procedimentales, judiciales o administrativos, y también esta idea de dividir en dos esferas que no están estancadas, que se interseccionan, que se informan entre sí, que se resignifican constantemente entre diseño y prácticas, y cómo juega la bibliografía, la doctrina, la academia para ayudarnos a resignificar los diseños y las prácticas de la mediación. Principalmente lo más importante del módulo, de la primera parte del módulo 2, fue esto de introducir una nueva idea de igualdad, ya no como ficcional, como ideal, como formal, sino una idea de igualdad entendida en términos sustantivos, no formales, o de equidad. ¿Qué quiere decir? No tenemos por qué tratar a todos por iguales, sino dar a cada uno aquello que se necesita para que pueda generarse esa igualdad entre las partes. Bueno, ha quedado claro hasta acá que esa igualdad debería impregnar los diseños y las prácticas. Ha quedado claro que la norma, la ley, el decreto reglamentario, no tienen ninguna mención expresa o explícita a la igualdad, a la equidad, al equilibrio, y que eso genera un contexto en el cual se hace mucho más importante que la mediación práctica, que el ejercicio de la mediación recoja el principio de igualdad. Por estas razones constitucionales y convencionales que hemos visto antes. Entonces, quiero decir, que el diseño no recoja la igualdad no puede operar como un óbice para que la práctica diga, bueno, como el diseño, la norma no me marca nada, yo no debo o no tengo por qué hacer nada respecto a esto. No, todo lo contrario, el vacío o el estado de cosas que nos marca la norma no tiene que operar como un obstáculo, sino como un incentivo para decir, bueno, tenemos que hacer algo con esto, porque lo pide la Constitución, lo pide la Convención, y nosotros somos sujetos actores, directores de la mediación, y somos los que podemos moldear y permear este espacio dialógico para la solución de conflictos. Bueno, también en esta primera parte ha quedado claro que el diseño institucional de la mediación no propone un modelo de mediador-mediadora, en el sentido de que no incentiva, pero tampoco desincentiva, un tipo de ejercicio profesional, entendido en términos de qué tipo de intervención deben llevar adelante los mediadores y las mediadoras. Y además también ha quedado claro, de nuevo, que esta ausencia, ya no en términos de ausencia sobre lo que se dice o no se dice de la igualdad, sino ausencia sobre lo que se dice o no se dice sobre el modelo de mediación, el modelo de intervención de los mediadores, tampoco opera como un óbice o como un límite para que esa práctica dé vida a cosas que la norma no da vida. Por lo que abogamos por la idea de una práctica que da vida a la mediación, que se hace cargo de la desigualdad, y advertimos que el principal obstáculo para que los mediadores y las mediadoras se hagan cargo de avanzar con intervenciones más efectivas suele ser la interpretación, o mejor dicho, desinterpretación de los contornos de los principios de neutralidad y de los del principio de imparcialidad. Entonces es importante de alguna manera en esta segunda parte recoger un poco el sentido que hemos asignado a estos principios y los estilos de mediación. Digo, una vez que hagamos una revisitación del sentido, de los contornos que se da
neutralidad y a la imparcialidad, vamos a poder avanzar en una segunda parte, que es esto de pensar qué modelo de mediación sería mejor para intervenir en conflictos asimétricos, haciéndonos cargo de esta igualdad que es necesaria dentro del proceso de mediación, ¿no? Dicho en otros términos, de esta desigualdad que traen estos conflictos asimétricos y que nos ponen en jaque desde la tutela jurídica preferente y la tutela procesal diferenciada. En esta primer filmina que vamos a ver, la idea no es, de alguna manera, aburrirlos o aburrirlas con qué es la neutralidad, qué es la imparcialidad, porque ustedes son mediadores, son mediadoras y conocen en la práctica y en la teoría qué es que se entiende por ello. Por eso quiero simplemente recoger el sentido más clásico o el núcleo duro de estos principios, para pasar directamente ya a formas de resignificarlo a cada uno de ellos y cómo eso se da dentro de diversos campos. Bueno, primero necesitamos recordar que la mediación se caracteriza por ser un espacio de diálogo imparcial, lo cual suele estar asociado a la idea de plena igualdad de oportunidades, equilibrio entre las posiciones y respeto por los puntos de vista expresados por las partes, y que el mediador o la mediadora no puede en principio actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas. Esto sería un entendimiento clásico. En esto también vamos a ver que dentro de esta idea clásica nos encontramos también con asociar siempre a la imparcialidad con esto de las partes, y asociar la neutralidad siempre con el fondo del conflicto. La imparcialidad nos plantea que el mediador o la mediadora debe abstenerse de intervenir a favor de una de las partes, y que ello suele estar asociado con la idea de igualdad de trato. Bueno, van a ver a esa imagen interesante, esa pregunta de, pero ¿puedo tratar igual a quienes son distintos? Y recordemos lo que trabajamos sobre igualdad en el apartado anterior, porque eso es lo que resulta disruptivo. Se suele asociar con igual trato, pero hay que entender ese igual trato en los términos de equidad. No dar lo mismo, sino dar lo que se necesita para que esa igualdad sea sustantiva y sea efectiva. La neutralidad respecto al fondo viene a ser entendida como un desinterés sobre el resultado, pero también hay una doctrina muy clásica que plantea esto de neutralidad en términos de neutralizar la incidencia de prejuicios, valores o emociones en el proceso de mediación, en la intervención. Se piensa entonces en mediadores y mediadoras como personas activas, que sin tomar partido, sin favoritismos, se involucran en el proceso de mediación y se interesan porque el resultado al que lleguen las partes sea bueno, sea realista, sea duradero. Acá en esta tercer filmina lo que nos vamos a encontrar es, bueno, primero, reconocer que la imparcialidad y la neutralidad están íntimamente relacionadas y que muchas veces se las suele confundir en la práctica, en la doctrina o a veces hasta en los diseños normativos cuando se conceptualiza a la imparcialidad y a la neutralidad. Pero lo que me gustaría en esta filmina puntual es recoger lo que no es la imparcialidad y lo que no es la neutralidad, que viene de estos mitos o ideas preconcebidas que se impregnan en la práctica y que nos llevan a operar en contra de estilos más intervencionistas. Bueno, la imparcialidad es la no preferencia, es el no favoritismo o la no toma de partido respecto de las partes, pero no debe conducir a una intervención indiferente hacia la desigualdad de ellas. Digo, que yo no tenga preferencia, que yo no tenga un favoritismo, que yo no tome partido, no debe interpretarse como que yo sea indiferente. Porque si yo soy indiferente, en este caso puntual, hacia la desigualdad que pueden estar atravesando las partes por un desequilibrio o un desbalanceo de poder explícito o implícito, yo no estoy actuando con imparcialidad. Estoy actuando sin comprender adecuadamente la imparcialidad, estoy actuando sin entender lo que la tutela procesal diferenciada requiere que yo haga en virtud de lo que la tutela jurídica preferente marca en la Constitución y en virtud de lo que el principio constitucional y convencional de tutela efectiva le requiere a los estados. Que volvamos, es que todos los mecanismos de solución de conflictos judiciales o no judiciales
permitan esto de dar una tutela efectiva y es visibilizar la desigualdad. Entonces, no podemos entender a la imparcialidad como indiferencia. Intervenir para equilibrar a las partes o intervenir para evitar el abuso de una posición ventajosa respecto de la otra parte no implica vulnerar este principio de ninguna manera. Lo que un entendimiento de esa magnitud, pensar que intervenir para equilibrar a las partes o evitar un abuso es un acto que viola la imparcialidad, es no entender los contornos claros de la imparcialidad. Quiero como limpiar la paja del trigo y quiero ser clara en los límites, porque si los límites se difuminan, termina creyéndose que actuar con imparcialidad es algo que efectivamente no es actuar con imparcialidad, es actuar con indiferencia, y tiene consecuencias muy graves en términos institucionales y en términos del caso concreto. Entonces, ahí es donde operan las críticas. Y ahí también está la herramienta para mitigar esas críticas, y no confundir imparcialidad con indiferencia. La neutralidad, lo mismo, no debe ser entendida como dejar de hacer. Hay en la doctrina una idea que se recoge de la observancia de la práctica, de que los profesionales o las profesionales suelen entender o confundir esta neutralidad como yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo tengo que ser neutral, y esto es yo no puedo hacer, yo no puedo hacer. No, no, no. Lo dijimos antes, los mediadores y las mediadoras son un medio, están en el medio, pero son un medio. Y para ser un medio requieren ser activos. Entonces, si el mediador o la mediadora debe ser activa o activo, de ninguna manera eso puede ser interpretado en términos de dejar de hacer o no hacer. La neutralidad no debe confundirse con ausencia de valores. Una cosa es decir que tus valores, tus visiones del mundo, no deben incidir en la decisión, no deben imponerse, pero igual esto lo vamos a relativizar un poco más adelante. Pero es imposible, los mediadores y las mediadoras son sujetos, y como todos sujetos tienen sesgos, tienen visiones del mundo y tienen valores. Entonces es imposible, no podemos confundir neutralidad con ausencia de valores. Lo que tenemos que entender de manera adecuada es que esos valores pueden impregnar nuestra práctica de la mediación, pero de ninguna manera pueden imponerse a las partes o impregnar o influenciar de manera no positiva a las partes, sus intereses, sus ideas, etc. Lo vamos a ver también un poco más adelante y en otros contextos para que no quede tan abstracto y se entienda en términos prácticos y concretos lo que quiero decir. Tampoco, y esto está muy atado porque se suele decir no puede imponer, no puede imponer, no puede imponer su visión, no puede imponer su idea de acuerdo, no puede, no puede, no puede. Pero no se debe confundir no imponer con no proponer. Que el mediador y la mediadora no puedan imponer es una cosa. Imponer es forzar de manera disimulada, implícita o explícita y de manera visible una idea, una visión, un acuerdo, una valoración, etc. Para proponer no es imponer, porque la decisión sigue estando en las partes. Las partes en cualquier momento pueden decidir dar por concluida la mediación, e incluso pueden rebatir, pueden deliberar y pueden discutir esas propuestas, entre ellos y con el mediador o con la mediadora. Entonces, vuelvo, no confundir imparcialidad con intervención indiferente, no confundir neutralidad con dejar de hacer, no confundir que los valores no puedan impregnar a las partes o a la práctica de mediación, pero de manera negativa, o con que no haya valores, porque los valores van a estar, son propios de los sujetos, y no confundir la neutralidad con imponer, no confundir la neutralidad, esta idea de no imponer, con realmente sí proponer, que no está mal, y no, si yo propongo, no estoy violando la neutralidad. Si tratar, esto nos plantea la doctrina, si tratar todo desde el mismo punto de vista conlleva no legitimar adecuadamente a las partes, ¿hasta dónde llega la línea de participación e intervención de la persona mediadora con respecto a la imparcialidad y neutralidad sin imponer soluciones? Esto es
sin imponer soluciones, pero proponiendo soluciones. La influencia de los mediadores y las mediadoras es imposible de evitar. Lo vamos a ver, creo que está en esta filmina y si no está en la siguiente, pero bueno, hay una idea, les dije ahora que yo quería avanzar en esto de cómo ciertas doctrinas revalorizan o cambian el sentido de los principios. Primero dimos el corazón o núcleo duro de los principios, que no debemos entender por imparcialidad o neutralidad, para romper con ciertos mitos o falsas creencias sobre lo que significa ser neutral e imparcial, y ahora vamos a mostrar un ejemplo a través del modelo narrativo sobre cómo se resignifican o se revaloran estos principios. Bueno, el modelo narrativo lo que nos plantea, de cierta manera, es que se puede reemplazar el principio de neutralidad por la idea de espacio neutral, construido por los principios de imparcialidad y equidistancia. Esto lo que nos quiere plantear es que podemos desmitificar la neutralidad como un rasgo distintivo de la intervención de la mediación, y así romper con ese velo que de alguna manera nos imposibilita ampliar esta intervención profesional. Los mediadores y las mediadoras como terceros o terceras en un proceso que es neutral, lo cual permite asimilar la neutralidad a imparcialidad y llevarla al sentido de la no toma de posición por las partes, ni con intereses personales en el resultado del conflicto, a lo que se suma la equidistancia como la idea de mediador o mediadora prestando la misma atención a las partes. Siempre esto de la misma atención en términos de igualdad planteado en términos de equidad como lo vimos anteriormente. Ahora, ¿cuáles serían los límites a estos principios? Bueno, no alinearse interesadamente con ninguna, no dirigir la mediación hacia un resultado concreto, no generar desigualdad si en el conflicto ya hay igualdad entre las partes, no imponer resultados, no imponer criterios valorativos, por ejemplo, pero vuelvo con esta idea de no imponer no es lo mismo que no proponer. No imponer no se asimila a no proponer y por consecuencia se puede proponer. Y como vamos a ver más adelante, no solo se puede, sino que en ciertos casos, principalmente los conflictos asimétricos, se debe proponer. Cuesta aceptar, nos dice también la bibliografía, que cuesta aceptar esta mayor intervención mediadora en relación a propuestas de soluciones o medidas a las partes. En tanto se cree que podría descontextualizar la intervención. Bueno, yo ahí les hice un asterisco en rojo, y digo, bueno, nos cuesta aceptar esta intervención mediadora porque podría descontextualizar a la misma intervención. Yo creo que está tomado esto de descontextualizar como incluso intervenir más puede romper la confianza. Pero esto también no debe ser perdido de perspectiva. ¿En qué términos? Vamos a ver en el punto siguiente una cuestión muy interesante respecto a que no hacer nada también rompe la confianza. Porque cuando el mediador no interviene por miedo a que intervenir rompa la confianza de las partes, está generando en el más débil la visión de, bueno, acá hay una colusión entre el mediador y la mediadora, y el abogado de la empresa, y el abogado de la patronal, y etcétera, etcétera. Y hay una pérdida de confianza, hay una creencia de que el sistema está siempre a favor de los más poderosos y que no hace nada por mí, bla, bla, bla. Y cómo también esto juega de los litigantes repetitivos, que ya conocen a los mediadores y mediadoras, que se los cruzan con manera más frecuente que el litigante ocasional, etc. Entonces, si hago algo, puedo llegar a romper la confianza para la parte más poderosa que puede llegar a creer que estoy interviniendo a favor del más débil. Y si no hago nada, puedo romper la confianza del más débil que cree que estoy cuidando, resguardando al más poderoso. Entonces, ojo, cuesta aceptar esta mayor intervención porque puede descontextualizar la intervención, pero una menor intervención también puede descontextualizar la intervención y romper la confianza. También esto lo que nos plantea, la reflexión que nos plantea es, bueno, pero la influencia del mediador es inevitable, no puede no formar parte de una interacción sin contribuir a darle forma, sentido, moverla, dirigirla. Entonces, va a haber una influencia, incluso más adelante vamos a ver cómo a veces los estilos
evaluativos se solapan como facilitativos, y a veces los mediadores o las mediadoras no quieren explicitar hacia dónde creen que debería ir el acuerdo, por miedo a, bueno, no, me van a ver mal porque yo no debo intervenir, no tengo por qué hacer una propuesta de acuerdo, pero en mi convicción íntima, en mi fuero interno, yo estoy segura de que la mejor solución, o la solución más adecuada al caso, porque me entrevisté con las dos partes por separado, sería esta. Entonces voy direccionando a las partes a llegar hasta ahí. Sí, bueno, eso es una intervención evaluativa disfrazada de facilitativa. Entonces, estoy incidiendo, estoy influyendo. No queramos generar el mito de que el mediador es neutro y no va a influir. El mediador va a influir. El tema es que esa influencia sea positiva y que no genere esto que dijimos antes de no tener un interés en el resultado, no avanzar a alinearse con una parte, no dirigir, no generar una desigualdad cuando hay igualdad, no querer imponer una valoración, un criterio, un resultado, etc. Influencia positiva en términos de influencia igualadora para que realmente sean las partes las que puedan decidir. En este punto, lo que voy a volver a hacer hincapié, pero de manera muy breve, es, bueno, si la imparcialidad tiene estrecha relación con la neutralidad y también con garantizar esta igualdad y de mantener un equilibrio, que ojo, muchas veces no está presente, entonces hay que generarlo para resguardarlo, y ese equilibrio entre las partes, sus posiciones, el respeto hacia los puntos de vista, sin poder actuar en perjuicio, etc. Entonces, ¿qué puede hacer un mediador para lograr esto? Bueno, acá hay algunas ideas bastante clásicas, vamos a profundizar sobre esto, y es trabajar desde un modelo cooperativo, en el cual la igualdad pueda ser creada, o sea, la posición simétrica de las partes pueda ser creada durante el proceso dialógico a través de la intervención de los mediadores y las mediadoras. Por ejemplo, estas entrevistas separadas, saber hasta dónde puede llegar uno, hasta dónde podría llegar el otro, ir evaluando, ir midiendo, ir haciendo propuestas entre ellos, acercando. Bueno, acá algunas ideas que nos plantean es esto de cuestionar lo obvio. Cuestionar lo obvio nos plantea la doctrina, trabajar con las partes, la búsqueda de lo posible, la búsqueda de lo viable, establecer ese equilibrio adecuado, copensar, cosentir, promover canales encaminados hacia una comunicación eficaz. Esto no sale de los moldes clásicos. Yo no podría decir que esto es algo que ustedes no están habituados o habituadas a realizar en la práctica diaria y cotidiana de la mediación. Por eso vamos a avanzar ahora en cómo ve esta problemática de los conflictos asimétricos y el balance entre la práctica de la mediación y la no vulnerabilización de los principios, pero cuidar y resguardar a la mediación como procedimiento de resolución de conflictos y a las partes en el marco de ese procedimiento. Bueno, el ADR Times es una publicación especializada en mecanismos de resolución de disputas, y tiene dos notas que están cargadas para que ustedes las puedan ver, sobre el desbalanceo de poder y cómo trabajarlo desde la mediación. Tiene algunas cuestiones interesantes, como esto de dejar claro que los peligros, de dejar un desbalance de poder sin chequear están. Quiero decir con esto, si hay un desbalance de poder y uno hace caso omiso a ese desbalance de poder, eso puede generar una afectación dentro de la mediación, en ese caso concreto, y fuera de la mediación respecto a la visión que se genera sobre la mediación, y bueno, puesto esto de las críticas y demás. Entonces, lo que se plantea es, no podemos dejar desbalances de poder sin chequear. Hay que chequearlos. ¿Hay que chequearlos para qué? Para identificar si hay que hacer algo o no hacer algo. Porque lo segundo que nos plantea es, no todos los desbalances de poder son dañinos, sino aquellos que afectan a dos cuestiones, a la autodeterminación de las partes y a la neutralidad de los mediadores. Se recoge que cuando el balance de poder no está balanceado, la autodeterminación es aquello que resulta más afectado. ¿Por qué? Porque una de las partes no tiene las opciones que tiene la otra, o dicho de otra forma, una parte tiene opciones y la otra no tiene opciones. Y por opciones
nos estamos refiriendo a algo que charlamos en el módulo 1, que es esta posibilidad de influenciar sobre el resultado, o controlar el resultado del proceso de mediación a través de influencias más explícitas, menos explícitas, por el acceso a información, por los recursos económicos, por el tiempo, etc. O también esto de que la parte menos poderosa, la parte más débil, sienta que ya no puede luchar por su posición, que ha perdido su posibilidad o su capacidad de incidir en el resultado. Estas serían como las dos caras de cómo se afecta la autodeterminación, porque una tiene opciones que la otra no tiene, o directamente la otra percibe que ha perdido su capacidad o su posibilidad de incidir en el resultado. Y acá esto que yo les decía antes, de bueno, pero para resolver esto, los mediadores deben prestar una especial atención a la forma en la cual interactúan con las partes, de forma tal que puedan preservar el proceso y preservar la confianza. No actuar ante un desbalance de poder puede llevar a que el más poderoso crea que la persona mediadora, que el menos poderoso crea que la persona mediadora se está poniendo a favor del más poderoso, como dije antes, o a la inversa, que tomar acción ante el desbalance sea una muestra de favoritismo hacia el más débil. Esta idea que les mencionaba antes surge de este texto. Entonces lo que se recomienda, de alguna forma, es que cuando se preste atención a la interacción, sea con especial énfasis en resguardar el proceso y resguardar la confianza, pero con la conciencia de que accionar o no accionar genera riesgos. Por último, esto de por qué, dije al arranque, chequear los desbalances de poder, porque no todos son dañinos. De alguna manera lo que nos dice este paper es, bueno, algunos desbalances de poder pueden ser más favorables para que alguna de las partes pueda lograr un resultado. A ver, que haya un desbalance y que una parte pueda lograr resultados favorables, por ejemplo, porque tiene información, porque la justicia... Voy a dar un ejemplo muy concreto. Supongamos que el desbalance se dé en términos de éxito o de probabilidad de éxito en la justicia, porque se sabe que hay un cambio de línea jurisprudencial que empezó a responsabilizar a las empresas por tal o cual cuestión. Entonces, la parte que viene del otro lado, un consumidor, una consumidora, dice, bueno, yo estoy en mejores condiciones, porque si yo litigo esto, capaz que no me lleva 7 años, capaz que me lleva 7 años, o capaz que me lleva 5, pero yo estoy seguro que voy a poder sacar algo porque hay una línea jurisprudencial muy clara hacia mi favor. Y eso no es un desbalance de poder negativo, eso es un desbalance de poder favorable que le va a permitir a esta parte negociar de modo efectivo y lograr un resultado favorable. Entonces, esto de chequear los desbalances de poder, lo que nos plantea es, ojo, visibilicemos cuando hay un desbalance de poder, cuando lo identifiquemos si ese desbalance tiene afectación favorable o desfavorable, en términos de justamente este desbalance que yo les dije, que permite negociar de modo más efectivo y lograr resultados favorables, está al lado de ¿quién? Del consumidor, de la consumidora, que es justamente la parte vulnerable en términos generales y en términos particulares, porque suele ser la que menos recursos tiene, la que menos recursos y conocimiento del sistema, menos tiempo, la que se desenvuelve en una relación asimétrica, estructuralmente desigual, etc. Entonces, digo, esto, chequear el desbalance, chequear si tiene una afectación positiva o no, y ahí lo que nos plantea el texto de una manera interesante es esto de también reconocer que la mayoría de los desbalances nunca van a ser perfectamente balanceados, porque aunque estemos frente al mejor mediador, la mejor mediadora, el más experto, con más recursos, muchos desbalances están creados por fuera del sistema. Entonces, como están creados por circunstancias que están por fuera del control de los mediadores y las mediadoras, es muy difícil que con la mejor expertise logremos mitigarlos o rebalancearlos de manera completa al 100%, incluso en este caso concreto. Por eso lo que nos plantea este texto también, como ideas a los profesionales que son asiduos lectores de este portal, son 3 técnicas de balanceo de poder. La primera es esto de la promoción de la escucha activa por parte de la dominante, la empresa, la parte que tenga más poder,
promoveremos la escucha activa. El segundo punto sería hacer ver a esa parte más poderosa que balancear el poder entre las partes resultaría algo beneficioso para su propio interés. Hacerle, de alguna manera, venderle la idea de que si estoy haciendo un balanceo no es para favorecer a alguno, sino para favorecer a ambos, porque le conviene. ¿Y por qué le conviene que eso sea así en términos, por ejemplo, de quedar bien con un cliente, no comerse un juicio, es un caso sensible, puede llegar a generarle mala publicidad, etc. Bueno, de alguna manera, evaluando el caso, evaluando a las partes, convencerlo de que también es favorable para él volver a rebalancear el poder. Por eso también en este punto vean que se sugiere hacer encuentros separados y incluir en esos encuentros separados las cuestiones respecto a posibles resultados, como les decía, del caso, en caso de que sea judicializado. La última idea que plantea es trabajar con la parte más débil para ayudarla a desarrollar y articular sus propósitos, empoderarla, mejorar sus recursos. Bueno, voy a hacer una salvedad respecto a esto, y es que, bueno, en Estados Unidos se puede admitir la mediación sin patrocinio letrado, acá está el patrocinio letrado, esto habría que trabajarlo con cuidado, digo, habría que hacer reuniones con el mediador y la mediadora junto con tal vez la parte más débil y su abogado, tal vez primero con el abogado para convencerlo de cómo podría ayudarse al abogado para que el abogado a su vez ayude a la parte, o cómo convencer al abogado o a la abogada de por qué necesitamos mejorar el posicionamiento de la parte, o cómo convencer al abogado de cómo podría mejorar la defensa que está haciendo de la parte, en términos no de decirle qué tiene que plantear, porque eso excede a lo que corresponde al mediador y a la mediadora, sino en términos de ayudas formales, ayudas en términos de cómo expresar, cómo desarrollar, cómo articular, cómo exponer de manera clara, cómo empoderar en términos de recursos, que hace a la forma y no al contenido, que es donde debemos tener especial cuidado. En esta otra filmina vamos a ver la cuestión de la escuela de Harvard, con el texto de Narín. La autora lo que nos señala, esta autora es una de las que tomamos para, en la primer parte, hablar sobre esto de los factores de poder y los factores de inequidad. Bueno, la autora nos señala que, ya lo charlamos en el módulo 1, el poder es relativo, situacional, cambiante, por lo que según el asunto y según la situación, el poder puede moverse de una parte a la otra. Lo que desaconseja que el balance de poder sea determinado a través de una observación superficial del caso. Ella lo que dice es, bueno, a veces hacemos un diagnóstico sobre el desbalance de poder de una manera tan superficial, cuando ni siquiera hemos charlado con las partes, cuando apenas sabemos la materia de la que se trata y tenemos alguna idea de la materia en virtud de casos previos que hemos resuelto, etc. Pero en realidad eso son a veces hasta ideas preconcebidas porque no tenemos un conocimiento real del caso. Entonces ella dice, no, como el poder es relativo, situacional y cambiante, y va a cambiar en función del asunto y de la situación, no podemos hacer un diagnóstico con una observación superficial. Señala que a veces esto de las intervenciones de los mediadores y las mediadoras están destinadas a ser conscientes a las partes sobre su poder y cómo usarlo de manera efectiva. Esta era la autora que nos planteaba esta idea de no siempre, esta idea de no basta con tener poder, también hay que usarlo. Bueno, esta autora es la que también de alguna manera nos plantea esto de a veces las partes tienen poder y simplemente no son conscientes de que lo tienen y no saben siquiera cómo poder usarlo de manera efectiva. Entonces también a veces la intervención puede ser simplemente eso, para reequilibrar el balance de poder, hacer consciente a la parte débil de qué poder tiene. Ella decía, todas las partes tienen algún grado de poder. Bueno, un diagnóstico bueno va a permitir identificar qué poder tiene y qué carta le conviene usar en términos de usar de manera más efectiva ese poder. Bueno, también lo que nos plantea esta autora son 2 o 3 ideas muy interesantes sobre los mediadores y las mediadoras deben poder.
generar o lograr un ambiente colaborativo. Esto coincide también con el esquema cooperativo anterior que les mencionaba, en el que se puede dar un intercambio, pero que ese intercambio puede evidenciar una influencia equitativa sobre los términos de un posible acuerdo. Y vean cómo acá ya se introduce esta idea de equidad, no alcanza con una mera participación formal, sino con que esa participación tenga una incidencia o una influencia equitativa sobre los términos del acuerdo. Si no se genera esto de lo que nos planteaba Nancy Fraser de un falso nosotros que me incluye dentro, pero en realidad no me está incluyendo. Y que cuando ello no se consiga, sea el mediador o la mediadora quien pueda advertir que si no se está consiguiendo ese ambiente colaborativo, esa influencia equitativa, si ya intenté hacer consciente a las partes sobre su poder, cómo usarlo de manera efectiva, cómo usarlo de manera positiva, etc. Y además de no haber conseguido eso o habiéndolo conseguido de manera parcial, si advierto que la parte con más ventaja está queriendo tomar ventaja, también dicho sea, de paso, de su posición dominante en el proceso dialógico, bueno, los mediadores y las mediadoras tienen la responsabilidad, ya no es una facultad, dice, ya es una responsabilidad por dar por terminado el proceso de mediación. Y en esto lo plantean todos los autores y las autoras. Si no somos indiferentes a la desigualdad, si no somos indiferentes a percibir que hay alguien que está queriendo hacer un uso y un abuso, muchas veces, o un uso abusivo de su poder dominante en el proceso de mediación, nos cabe a nosotros poder dar un cierre al proceso, sin que ello implique cómo, sin explicitar un poco cómo hacerlo, lo hago de manera intempestiva, sin aviso previo a las partes, lo charlo primero y le doy las razones a la parte más débil. Bueno, eso dependerá del caso, pero está interesante esto de, es un deber de los mediadores y las mediadoras cuando esto sucede. También esta autora nos tira un poco una línea sobre lo que ya nos dijo otro autor previamente. Los mediadores y las mediadoras son quienes pueden moldear el ambiente, incidir en los comportamientos, otorgando instrucciones, otorgando pautas, así como también haciendo uso de los encuentros privados para mejorar el intercambio de información, de conocimiento, de documentos, etc. E incluso para verificar si ambas partes están en la misma página o para indagar si están siendo comprendidos los términos del acuerdo que se están queriendo cerrar. Y acá esto de la influencia equitativa en los términos del acuerdo, un nosotros que me incluya. Bueno, a veces la parte más débil no está entendiendo, y se puede hacer un acuerdo en privado para verificar con cada una por separado si están en la misma página, y esto de si el más débil está entendiendo el resultado, y si lo está aceptando por propia voluntad, y si es consciente y su abogado le explicitó las opciones, si el abogado, por ejemplo, le hizo firmar un consentimiento informado, se conoce los pros y los contras, si conoce qué va a pasar si firma ese acuerdo, etc. Ahora vamos a dar paso directamente ya a la cuestión del manual de mediación del CEJA. Pero me gustaría dejar sentado una cuestión. Vimos cómo el modelo narrativo permea o resignifica la neutralidad al solo efecto de tener un ejemplo de cómo puede darse esto en la práctica. Y después vimos en concreto esto de la publicación de ADR, la publicación de Narín, y cómo cada uno de estos mundos plantean esta problemática y posibles soluciones. En términos generales, a mí me resulta un poco, por decirlo en términos coloquiales, tibia la propuesta de intervención que hacen los papers extranjeros. Creo que de alguna forma eso debe tener que ver con que son sociedades menos desigualitarias, y me refiero por sociedades menos desigualitarias en términos de son sociedades con normas más duras, por ejemplo en el campo del consumo, en el campo de la responsabilidad empresarial, por dar un ejemplo. Lo cual genera que las empresas tengan que tener tengan una, en términos en español, una rendición de cuentas más fuerte respecto a cómo actúan y por qué actúan como actúan en el mercado. En este contexto a mí me resulta que cuando yo digo que ellos son sociedades no tan desigualitarias como nosotros,
la pobreza que tiene Argentina, la indigencia que tiene Argentina, los niveles de analfabetismo de la región de Argentina, son más complejos, son distintos, somos otro tipo de sociedad. Entonces es posible que por la idiosincrasia de ellos, porque todavía sigue primando la idea de pensar que la mediación no es adversarial, pero pensarla y diseñarla en términos adversariales, por esto de que todavía sigue encorsetado el mediador y la mediadora no poder intervenir. Bueno, hoy entra en crisis este modelo, en términos de, bueno, quisimos copiar un montón de cosas del diseño procesal, y pusimos al juez como un tercero, y las dos partes litigan y son adversarias, y bueno, está en crisis esto. ¿Por qué? Porque tenemos desigualdades que, con la ficción de igualdad que tiene el proceso, y con la ficción de porque vienen con sus representantes letrados, termina no alcanzando, y terminamos muchas veces llegando a resultados disvaliosos. Entonces, para evitar esos resultados disvaliosos, tenemos que repensar cómo intervienen las personas que dirigen estos procesos. Entonces, aunque no sea un esquema adversarial la mediación, sigue siendo pensado desde la adversariedad en términos de qué tipo de intervención se le da al mediador. No a las partes, sino a los mediadores. Por eso esto de me queda con sabor a poco las propuestas que plantean, y me gusta más la idea del Manual de Mediación Civil de Ceja, porque creo que como es una publicación regional, recoge de mejor manera la realidad latinoamericana, y entonces hace un planteo de posibilidad de intervención de los mediadores y las mediadoras mucho más rico, y tal vez mucho más efectivo a la luz del objetivo que estamos queriendo alcanzar. Bueno, Ceja recoge un poco de nuevo esta idea de la igualdad, la identifica, identifica que no está prevista. Recuerdan que en la primera parte de este módulo 2 charlamos sobre, bueno, la bibliografía suele reconocer, no solamente Ceja, sino otras más, que el principio de igualdad es sumamente importante, pero que en la mayoría de los diseños de mediación no está. Charlamos esto de que aunque no esté en el diseño, tiene que estar en la práctica. ¿Por qué? Por razones constitucionales, convencionales, por la tutela procesal diferenciada, por la tutela jurídica prevalente o preferente, etc. Ellos recogen esto de la idea de igualdad, identifican que no está en dos normas interesantes, la ley modelo de ONU y la directiva de la Unión Europea en 2008, que de alguna manera son normas o propuestas de normas que son miradas por los países y tomadas como referencia, etc. Entonces, de alguna manera, si vemos que los que están más arriba no lo ponen, como la Unión Europea, la Comunidad Europea, ¿qué va a quedar para los países que integran esa comunidad? ¿Qué va a quedar para otras regiones como América Latina? ¿Y qué va a quedar aún para las leyes de la nación? ¿O qué va a quedar aún para la ley de una provincia, sea la que fuere? Pese a eso, vuelven también desde Ceja a reconocerse que este es un principio esencial, tanto procesal como procedimental, y la importancia, vean cómo ya no es Argentina quien dice que es un principio constitucional y convencional la igualdad, y entonces no podemos ser indiferentes o neutrales a la desigualdad, y que tenemos la tutela jurídica preferente, etc. No, no, no. Ya es una publicación internacional regional la que nos plantea, es un principio esencial, procesal y procedimental, es decir, con impacto en la justicia y con impacto en la mediación, la conciliación, el arbitraje, etc. Es interesante como también nos dice esto de los mediadores y las mediadoras deben incidir en cada caso concreto, deben decidir, perdón, en cada caso concreto, la intervención de las partes con la asimetría. Esto lo voy a marcar porque realmente me resultó hasta disruptivo. Asimetría que entiendan necesaria en función de las circunstancias del caso. Porque hay una pauta ética, una pauta de comportamiento con sentido ético, que indica que debe darse un tratamiento equitativo en función del caso. Un tratamiento equitativo en función del caso. Vean cómo Ceja, a diferencia de los textos anteriores, a diferencia de ADR, de Narín, de los textos de la Comunidad Europea, perdón, ya no nos dice esto del trato de iguales. El trato de iguales que yo les intenté resignificar como trato equitativo, igualdad sustancial, igualdad no formal, etc. Eso directamente nos dice, no, los mediadores deben decidir en cada caso concreto una intervención de las partes con la simetría
una intervención asimétrica, pero en función de ¿qué? De las circunstancias del caso. Es decir, el trato equitativo en función del caso. Se reconoce que la desigualdad pone a prueba la imparcialidad, subrayando la importancia de que los mediadores y las mediadoras tengan claro hasta dónde se puede llegar sin afectar estos principios. Y esta es la línea madre que vamos a trabajar para abordar la intervención que ustedes podrían tener. Voy a trabajar con el primer péndulo, y digo el primer péndulo porque vamos a ver varios péndulos de acá hasta el final de esta segunda parte, y es bueno, esto lo mencionamos muy por arriba, y está trabajado en el manual de Ceja, esto de que no existe un solo procedimiento de mediación, y hay una variabilidad de abordajes que inciden en estos procedimientos. Hay tantas posibilidades de abordaje de la mediación que eso hace que no haya una práctica unívoca. Y también esto genera lo que charlamos en el primer módulo, que sea tan difícil conceptualizar a la mediación, no así a los principios, que tienen más uniformidad, al menos en su núcleo duro. Los mediadores y las mediadoras pueden desarrollar diversas formas de actuación, adaptándose a las necesidades del caso. ¿Y qué incide en esa adaptación? Digo, si los mediadores y las mediadoras adaptan su intervención a las necesidades del caso, ¿qué incide en esa adaptación? Bueno, lo que nos plantea Ceja es cuánto mejor capacitación, cuanta mejor formación y cuanta mejor visión estratégica del conflicto, mayor abordaje, mayor adaptabilidad del abordaje. Esto es algo positivo. Por el otro lado, cuanto menor capacitación y formación y menor visión estratégica del conflicto, menor adaptabilidad del abordaje. Estos son los extremos. Obviamente que la mayoría de los mediadores y las mediadoras se encuentran entre estos extremos, es decir, no tienen una práctica totalmente no variable, no adaptada al conflicto, dura. No, la mayoría de los mediadores y las mediadoras tienen un abordaje variable, adaptado al caso. Pero la realidad es que tenemos que identificar cuál es el factor que incide en la mayor o menor variabilidad. Porque variabilidad. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que la clave y el corazón de las tutelas jurídicas diferenciales y de la tutela procesal diferenciada es tener operadores y operadoras, en este caso mediadores y mediadoras, activos que puedan adecuar o adaptar el proceso de mediación a las necesidades de las partes con tutela en situación de vulnerabilidad, con tutela jurídica preferente, entonces es importante contar con profesionales que tengan la mayor adaptabilidad del abordaje. Es sumamente necesario, porque la menos capacitación y menos formación y menos visión estratégica reduce la adaptabilidad. Entonces, si bien no están en ninguno de los dos extremos, tenemos que tender a movernos hacia el extremo de mayor adaptabilidad. ¿Por qué? Porque mayor adaptabilidad, mejores competencias, va a significar que vamos a tener más herramientas para cumplir con la tutela procesal diferenciada y para materializar la tutela efectiva que nos plantea el marco constitucional convencional cuando tenemos conflictos asimétricos. En este otro péndulo entra esta idea de, bueno, el péndulo de la práctica de mediar, ustedes no van a estar entre los extremos, van a estar operando dentro de este rango, y esa adaptación del abordaje que estuvimos charlando se puede, especialmente en conflictos asimétricos, supone una organización especial respecto de 4 factores. Las sesiones o encuentros, esto de cómo organizamos los encuentros, los hacemos por separado, los hacemos en conjunto, etc. Ir viendo cómo en función del caso y en función de las necesidades y las partes. La organización especial de la participación tanto de las partes como de los abogados, y de las estrategias y técnicas. El Ceja nos plantea en su manual un modelo de mediación predominantemente facilitativa
aunque vamos a ver también que no es tan así, que es bastante mixta, pero nos plantea un modelo predominantemente facilitativo y expone esta especial organización, estos 4 puntos. Nosotros no vamos a abordar ahora, porque no nos da el tiempo, es imposible abordar todo. Yo les recomiendo a todos y todas que vayan, que lean el manual, que lo tengan, es un manual sumamente importante, mucho trabajo, mucha investigación siempre del CEJA en materia de métodos y mecanismos autocompositivos de resolución de conflictos. Creo que tal vez algunas cosas les sirva, tal vez otras no, pero es una forma de tener sistematizado un montón de información interesante, por eso se trabaja bajo la idea de un manual de mediación que pueda servir como instrumento fundamental para guiar la práctica. Bueno, no vamos a abordar todo, nos vamos a ceñir simplemente a el último punto, que tiene que ver con las estrategias y las técnicas que pueden aplicar los mediadores y las mediadoras en este esquema facilitativo. Pero vamos a hacer algunas reflexiones. Recopilo, dijimos, ¿en qué incide la mayor o menor adaptabilidad del abordaje de los mediadores? La capacitación, las destrezas técnicas. ¿Y dónde opera o sobre qué impacta esa adaptación? Sobre al menos 4 cuestiones estructurales de la mediación. La organización de encuentros y sesiones, participación y estrategias y técnicas. El manual del CEJA nos plantea que la adaptación supone esta especial organización y nos trae esta idea de que en general los mediadores y las mediadoras, como vimos, varían esas intervenciones dependiendo de la naturaleza del conflicto, las partes y las necesidades estructurales. Yo de alguna manera esto ya se los dije en el módulo anterior respecto a que hay muchas escuelas, hay muchos modelos de intervención, en la práctica ninguno suele ser puro, y que en consecuencia ningún modelo de intervención o de abordaje suele ser puro, y entonces tampoco los estilos, las escuelas no son seguidas de manera pura, entonces los estilos tampoco son seguidos de manera pura, son mayormente mixtos. El CEJA nos habla de el modelo o el estilo lineal, el estilo transformativo, el estilo narrativo, está el estilo comunicativo, narrativo-comunicativo. Hablamos sobre el narrativo cuando dijimos esto de la resignificación de la neutralidad. Y lo que nos dice es, la realidad es tan variada y tan compleja que es imposible pensar en un único estilo, sino en un montón de estrategias y técnicas que nos brindan estrategias y técnicas que nos brindan todos estos modelos, y cómo desarrollar competencias para que los mediadores y las mediadoras puedan adaptarlos al caso concreto. Bueno, para avanzar en esto de identificar estrategias y técnicas y adaptarlas al caso concreto, nos va a proponer trabajar sobre 2 estilos principales. Observa la práctica de mediación en la región y dice, bueno, hemos evaluado esto y nos parece que las más preponderantes o las más visibles son la facilitativa y la evaluativa. La facilitativa la define como esto de el mediador o la mediadora no realiza evaluaciones, por tanto no realiza valoraciones ni de la situación, ni de las opciones, ni criterios, ni ofertas. En cambio, por oposición, la evaluativa sí realiza una valoración y una verbalización de su opinión sobre la situación de las partes, muy puntualmente sobre las opciones, criterios y ofertas. En líneas generales, estos son 2 extremos, y vamos a trabajar un poquito más adelante sobre estos extremos. Quiero que les quede la idea de son 2 grandes extremos y la mayoría de la práctica de mediadores y mediadoras están entre medio, pero me gusta mucho y me gustaría mencionar esto que recoge el manual de CEJA, que es la idea del continuado o el continuum de facilitativo evaluativo de Riskin. Lo que CEJA plantea al citar a este autor es que la actividad de los mediadores, con esta idea del no purismo, suele estar entre los extremos, entre medio de los extremos, y en la práctica concreta puede haber más predominancia de un estilo más facilitativo o de más evaluativo, según la adaptación del abordaje que haya hecho cada mediador y cada mediadora en función de las circunstancias y necesidades del caso y las partes. Entonces esta idea de Riskin es, hay 2 extremos y hay una continuación de la práctica,
que va y viene, va y viene, va y viene, en el que vamos a poder ver a lo largo del íter del proceso dialógico, de la mediación, una predominancia de un estilo, pero en realidad durante todo ese proceso dialógico va a ir y va a venir, entre intervenciones más facilitativas, intervenciones más evaluativas, en función de esta flexible adaptación de sus destrezas, de sus estrategias y de sus técnicas, para adecuar el proceso dialógico a las necesidades del caso y de las partes. Por eso, también lo que nos plantea el CEJA, y esto también me resulta disruptivo, es que señala en estudios de campo, estudios empíricos, que nos muestran que hay una especie de percepción no realista de la práctica que desarrollan los mediadores y las mediadoras. Lo que nos plantea en este caso es que cuando se entrevista o cuando se toma información sobre los mediadores y las mediadoras y se les pide que evalúen su práctica de mediación y eso después se contrasta con la práctica real, no hay una correspondencia entre lo que los mediadores y las mediadoras creen que hacen y lo que realmente hacen. Y ahí nos marca un poco esto de los errores más comunes en términos de, bueno, suele haber una visión superficial sobre qué es y qué implica el estilo facultativo o facilitativo y el estilo evaluativo. Considera que otro error común es considerar prohibidas o no deseadas las intervenciones. Esto también es lo que les decía yo antes, cuando les planteaba que hay una concepción muy clásica o muy tradicional sobre qué es la mediación, qué es el principio de imparcialidad y el principio de neutralidad, que nos lleva a crear mitos o creencias arraigadas en nuestra práctica que generan la visión de que imparcialidad es no intervención, no imponer es no proponer, y todas esas ideas que después llevan a decir, está prohibido, no es deseado que yo intervenga, está mal, estoy violando la neutralidad, estoy violando la imparcialidad, cuando en realidad no es así, no es así. Entonces ellos sugieren esta cuestión de, dice que en la formación de los mediadores suele estar muy presente, lo de no hacer trampa al solitario. Hay un error, estoy viendo ahí en el PowerPoint, hacer trampa al solicitario, perdón, solitario quise poner, pero bueno, se ve que el error de tipeo me quedó. Respecto ¿a qué se visibiliza esto? A que muchas veces, como no hay esta correspondencia entre lo que hago y lo que creo que hago, los mediadores y las mediadoras suelen adoptar estrategias de estilo evaluativo, pero el problema es que debajo de ese supuesto estilo facilitativo, solapan una intervención de tipo evaluativo. Doy un caso concreto, un ejemplo concreto, y es, bueno, yo no hago una propuesta, porque hacer una propuesta de acuerdo está mal. Pero dentro mío yo ya sé cuál es la propuesta de acuerdo más adecuada, porque yo ya charlé con las partes y sé cuál sería el punto de acuerdo entre ellas, y por efecto, ¿cuál sería la mejor solución? Bueno, no voy a hacer la propuesta, pero voy a guiar, voy a permear la discusión, el debate, y las voy a llevar de manera indirecta hacia ese resultado que yo previamente dije ya es el más adecuado. Y lo que dice Ceja es, bueno, a ver, esto es camuflar una facilitativa debajo de es camuflar como facilitativa una intervención evaluativa. Y es lo que está mal, es lo que implica hacer trampa. Vamos a ver más adelante que una de las propuestas del CEJA es avanzar en esto de visibilizar a las partes, visibilizar a sus abogados, qué tipo de intervención voy a hacer yo y qué implicancias tiene el tipo de intervención que voy a realizar. Y acá el péndulo que les mencionaba sobre, bueno, tenemos dos extremos, tenemos un extremo evaluativo, que va a necesariamente requerir una actuación más activa, porque si tengo que generar opciones de resolución, si tengo que evaluar o valorar esas opciones de resolución, o por ejemplo, evaluar o valorar las opciones que están proponiendo las partes, eso requiere más actividad.
indefectiblemente. Eso sería un extremo. El otro extremo es el facilitativo, más pasivo, donde se deja a las partes de manera completa la generación y evaluación de opciones. Y el mediador o la mediadora no interviene. Claramente en este estilo facilitativo, lo que nosotros podemos encontrar es esto. Si recuerdan la imagen que les propuse sobre la igualdad ficcional, sobre la que se opera la mediación, si ustedes se encuentran con una mediación en la que efectivamente las dos partes son realmente iguales en todos los factores de poder y no hay factores de inequidad, o si hay factores de poder están distribuidos de manera balanceada, o si hay factores de inequidad están distribuidos de manera equitativa o balanceada, o aún si hay factores de poder y factores de inequidad se compensan, entonces podemos decir que las partes son iguales. Bueno, eso es más compatible con un modelo facilitativo, porque ¿para qué necesitaría yo una intervención más fuerte si las partes no ven perforada, afectada de manera significativa su autodeterminación? Por contraposición a ello, cuanta más desigualdad haya, cuanto más desbalanceo de poder, en términos de desbalanceo de poder con impacto significativo sobre la autodeterminación de las partes, más voy a requerir que el estilo de abordaje que yo tenga sea evaluativo, más activo. Y acá yo señalé en negrita esto de compartido, porque puede ser que las partes generen opciones, que además el mediador o la mediadora genere opciones, puede ser que las partes generen opciones y el mediador y la mediadora las valore, o que conduzca a las partes a valorarlas. Puede ser un mix, no tiene por qué ser un compartimento estanco, no tiene por qué ser solamente proponen ellos o solamente propongo yo, no, pueden proponer y yo valoro, puedo valorar, puedo guiar las valoraciones, puedo generar ellos, puedo orientarlos a generar, yo puedo también generar, podemos generar de manera conjunta, etc. En este contexto, el CEJA nos plantea dos cuestiones. Respecto a la generación de opciones, lo que el CEJA nos dice es, para que la intervención evaluativa se mitigue y no sea tan directiva, tan evaluativa, lo que se puede hacer es poner el foco sobre la cantidad de opciones antes que la calidad. Entonces dice, bueno, el mediador o la mediadora que va a intervenir con un estilo evaluativo y que quiera hacerlo de manera más moderada, tiene que preocuparse más por la cantidad. Bueno, no importa si propongo 2 soluciones y las 2 son ideales y fantásticas y son sumamente viables. Propongo 5, 6. Y recordemos que siempre la toma de decisión está en las partes. Entonces son las partes las que a la larga van a tener la autodeterminación de decir sí quiero, no quiero, lo valoro positivo, lo valoro negativo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, le modificaría esto, le agregaría lo otro, o las que digan no, hasta acá llegué, quiero iniciar juicio. Entonces, proponer no limita de ninguna manera la autodeterminación de las partes, que es lo que tenemos que preservar. Pero una autodeterminación, como ya dijimos, en la que las partes tengan una influencia equitativa en la posibilidad de acuerdo. El otro punto es esto de la evaluación de opciones o valoración de opciones, porque discute esto de, ¿es el mediador, es la mediadora el filtro de la viabilidad? ¿Tiene el mediador o tiene la mediadora que operar como un agente de la realidad, haciéndole ver a las partes cuándo es realista, cuándo no es realista una opción, sea que la haya propuesto las partes, o sea que esté dentro del abanico de opciones que se generaron después de invitar a todos a generar una lluvia de ideas, etc. Lo importante siempre es ver esto, de que va a haber una práctica que va a estar entre estos dos extremos, y que aunque esté entre estos dos extremos, se va a ir adaptando. Cómo se adapte y cuánto se adapte va a tener implicancia sobre la generación y la evaluación de opciones, pero principalmente con las capacidades del mediador, y siempre va a haber o uno u otro estilo de manera más predominante. En este otro péndulo vamos a ver ya, más llegando al final, esta idea de, bueno, el ejercicio profesional de la función de mediar como una práctica dinámica, flexible, pero también situada, adaptativa al conflicto, adaptativa a las partes en conflicto. Es decir, no solo al conflicto, sino también a las partes. Bueno, lo que vamos a ver acá es esto de
lo que decíamos, en función de las imágenes de la igualdad formal y la igualdad sustantiva, y entender la igualdad sustantiva como equidad, cuanta más desigualdad, más desbalance de poder, y en consecuencia más intervención. Cuanta más igualdad, más balance de poder, menos intervención. Entonces podríamos de alguna manera concluir que cuando hay igualdad, podría ser el estilo de mediación prevalente la facilitativa, aunque no sea de manera pura, eso ya lo hemos dicho. Y en la desigualdad, el predominante tiene que ser la evaluativa. No cualquier intervención, sino, como hemos dicho, una intervención igualadora, a fin de aumentar las chances de llevar adelante un proceso comunicativo efectivo entre las partes. Por lo cual es importantísimo, como les señalo acá, visibilizar en el caso concreto cuáles son los factores de poder o inequidad que están generando este desbalance de la igualdad negocial. Entonces, siendo concreta, yo les estoy hablando de estilos, pero recuerden que es un proceso dialógico, que tiene varias cuestiones en las cuales la adaptabilidad permea, por eso nosotros nos situamos en la parte de técnicas y estrategias, pero está la parte de la organización de los encuentros, la parte de la organización de las intervenciones. Ahí el CEJA plantea muchas alternativas que van entre el evaluativo y el facilitativo, y que son sumamente interesantes para trabajar en el caso concreto y para hacer esta intervención igualadora más allá de lo que es generación y evaluación de opciones. Por último, quisiera señalarles esto de qué sería una buena mediación y qué no sería una buena mediación, porque nos centramos un poco en esto de, bueno, la mediación, el mediador puede elegir entre el péndulo del extremo de un lado, el extremo del otro, está en este medio, y va viendo y va adaptando. Bueno, sí, pero también quiero que visibilicemos lo que no está bien, lo que está mal. Vimos hasta acá las opciones que tienen los mediadores y las mediadoras, y quiero dejar en claro ahora lo que no debería pasar, desde la perspectiva de tutela efectiva, tutela jurídica prevalente o preferencial, tutela procesal diferenciada. El péndulo de la práctica de mediar en un conflicto asimétrico va a suponer, de cierta manera, que si el mediador o la mediadora advierte que hay un desbalance de poder, que ese desbalance de poder es significativo, que ese desbalance de poder incide en la autodeterminación de las partes, tiene poder de incidir en la participación equitativa de las partes para la generación del acuerdo, y además ese desbalance de poder deja de manera evidente y manifiesta que hay una persona en situación de vulnerabilidad específica, general, agravada, el mediador no puede conducir la mediación o su intervención de manera tal que se ponga del lado de la parte más débil. Eso perfora, de todas formas, perfora la imparcialidad y perfora la neutralidad. Entonces, si advierto que hay un desbalance de poder, que hay una persona vulnerable, no puedo conducir e intervenir mi abordaje de manera tal que me pongo de la parte débil. Ahí está uno de los límites. Y hemos visto un montón de opciones que pueden usar sin caer en ponerse en la parte más débil y violar el principio de imparcialidad. Lo otro que tampoco puede pasar es que haya un conflicto asimétrico y un mediador o una mediadora no advierta que hay un desbalance de poder, que hay una parte en situación de vulnerabilidad, que requiere la intervención más activa, y que haga caso omiso a esa intervención más activa que se está requiriendo en ese conflicto asimétrico concreto que se presenta en su mediación. Lo que tampoco puede suceder es que, si lo advierte, le resulte indiferente. Porque como hemos visto, la indiferencia hacia la desigualdad es una mala comprensión de lo que es el principio de imparcialidad y el principio de neutralidad. ¿Por qué? Porque si no lo advierte, o si lo advierte y le resulta indiferente, va a conducir ¿a qué? A que actúe
como si las partes fueran iguales en los términos ficcionales que vimos antes. Eso va a llevar a que probablemente aplique un estilo de abordaje menos adaptado a las necesidades del caso y de las partes, a que no tenga una visión estratégica del conflicto, a que aplique un estilo predominantemente facilitativo, donde la intervención principal esté en las partes, y entonces la parte predominante o la parte con más poder pueda hacer uso de sus factores de poder de manera explícita o de manera implícita, a través de manipulación, a través de presiones indirectas como el tiempo, el dinero, la información, el conocimiento, los recursos económicos, etcétera, para lograr un acuerdo que crea que está dándole a las dos un resultado positivo, cuando en realidad el débil agarró eso porque fue eso todo lo que podía conseguir, porque de ninguna manera podía incidir en tener algo mejor, a pesar de que era su interés y estratégicamente podría haber conseguido algo mejor. Por último, me resultaría entonces interesante hacer o construir una breve idea de checklist sobre cómo mediar sin ser neutral a la desigualdad. Bueno, un poco lo que les planteo en este punto es advertir si en el caso, el punto 1 es un checklist armado por mí, así que tampoco tiene pretensión de ser completo y de tener toda la información que se necesita. Creo que si ustedes, con la guía de los videos, con la guía de los PowerPoint, y leyendo todo el material que hay, principalmente el manual, van a estar en mejores condiciones y van a poder armar su propio checklist de acuerdo a su propia práctica de mediación y a la práctica y a la realidad de la mayoría de los casos que les tocan, o de los casos que suelen tener, etc. Advertir, primero, según el tipo de conflictos y las partes, si hay un desbalance de poder en términos de factores que generan inequidad, factores que generan poder, especialmente identificando si alguna de las partes se encuentra en situación de vulnerabilidad y por qué. Digo por qué, porque no es lo mismo que la vulnerabilidad venga del género, que la vulnerabilidad venga de la situación económica, que la vulnerabilidad venga de la situación educativa de esa persona, que la vulnerabilidad venga de la situación laboral de la persona, etc. Entonces, evaluar e identificar si hay una situación de vulnerabilidad y por qué también nos va a dar una guía o una guía ilustrativa de cómo intervenir. ¿Qué factores inciden en ese desbalance de poder? Porque lo mismo, si uno puede identificar qué factores intervienen, va a estar en mejores condiciones. Digo, la situación de vulnerabilidad puede darse por el hecho de que es una persona analfabeta, supongamos. Hay casos de daños y perjuicios donde las personas que reciben los daños y perjuicios ni siquiera tienen accidente de tránsito, estoy pensando, ni siquiera saben leer y escribir y han firmado esta renuncia de derechos cuando fueron a cobrar dinero sobre los gastos médicos, pero en realidad nunca los indemnizaron, bla, 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 bla. La cuestión es, ahí tenemos una vulnerabilidad derivada de esa cuestión, pero además cuando analicemos el balance de poder vamos a poder ver esto de el tipo de asistencia letrada, cómo está en relación al tiempo, cómo está en relación a recursos económicos, etc. Y si uno comulga un poco todo esto, va a estar en mejores condiciones también para identificar qué tipo de adaptación tiene que generar y hasta dónde conviene intervenir y no intervenir. Por ejemplo, vimos técnicas de empoderar a la parte para que pueda saber cómo usarla de manera efectiva. Eso sería un tipo de técnica, pero hay que ver si sería la aplicable a este caso, si la mejor técnica sería hacer propuestas, porque yo no quiero decir que siempre tengan que proponer. Estoy queriendo a lo largo de todas estas filminas mostrar diferentes técnicas, que pueden ser empoderar, visibilizar el poder, guiar para el uso efectivo, generar la escucha activa de la parte dominante, hacerle ver que es necesario reducir la asimetría entre las partes porque ese es su mejor interés, hacer encuentros privados, hacer propuestas en privado, identificarle a las partes dominantes cómo podría ser la situación a futuro, los pros y los contras de litigar, etc. Eso dependerá de lo que cada uno quiera, pero identificar todo esto es lo que va a permitir entender cuál va a ser la mejor estrategia o técnica. 2, si se comprueba la existencia de un desbalance de poder con posible afectación a la autodeterminación de las partes para llegar a un acuerdo que sea equitativo y que preceda de una participación equitativa, proceder a precisar
cómo abordar los encuentros, la participación, las técnicas y las estrategias. Tercero, recordar siempre no tomar decisiones sobre una visión superficial. Tal vez sea mejor hacer primeros encuentros por separado, conocer las posiciones de las partes, la información, los factores, etcétera, hacer entrevistas para conocerlas, y después de eso tener un mejor diagnóstico. O un diagnóstico más adecuado. 4. Junto con las pautas e instrucciones generales, informar a las partes el estilo de mediación a utilizar y los alcances que de ello se derivan para preservar por parte de ambas la confianza. 5. Hay muchas estrategias desarrolladas hasta aquí, como dije antes, para avanzar en intervenciones más activas, que yo entiendo que lo mejor es que ustedes evalúen en cada caso concreto, conflicto y partes, cuáles las que les conviene usar. Pero recordando siempre que la clave está en cómo se comunica. Y que la intervención es necesaria para resguardar la igualdad. Creo que en la primera parte de este módulo 2 les dije esto de la clave está en la forma en cómo se comunica. Y bueno, sí, la clave está en la forma en cómo se comunica, que voy a adoptar un estilo de mediación o un modelo de mediación más intervencionista, más evaluativo, etc. Y que no necesariamente va a ser algo negativo o algo desfavorable a las partes o algo no parcial, o algo parcial, perdón, o algo que rompe la neutralidad. Entonces, la clave está en educar a las partes en un buen entendimiento de la imparcialidad, en un buen entendimiento de la neutralidad, en un buen entendimiento sobre las técnicas de mediación y en focalizar por qué yo voy a hacer esa tal o cual mediación según lo que requiera el caso. Por último, las reflexiones finales a las que me quisiera referir, que es un poco dejar algunas cuestiones sentadas sobre esto de, bueno, lo que he pretendido hasta acá, como hemos visto en el cierre del primer módulo, vivimos en una sociedad estructuralmente desigual, en la que nuestro modelo constitucional convencional ha decidido otorgar una tutela jurídica preferente o prevalente a ciertas personas por encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Eso no lo podemos desconocer. Dicha tutela jurídica preferente tiene un impacto directo sobre los diseños y sobre las prácticas que están destinados a esos impactos, a dar tutela o a resolver conflictos procesales o procedimentales, administrativos o judiciales, en aras a garantizar el principio constitucional convencional de tutela efectiva. Los operadores y las operadoras no pueden permanecer neutrales a tales circunstancias. No podemos interpretar la neutralidad, al principio de neutralidad, como un mandato para operar neutrales a esas circunstancias de desigualdad, a esas circunstancias o situaciones de vulnerabilidad. Cuando uno se enfrenta a un caso, un conflicto, en el que hay una persona merecedora de una tutela jurídica preferencial por su situación de vulnerabilidad, hay que hacer algo con eso. Y quien está en mejores condiciones de hacer algo es el mediador, es la mediadora, desde su intervención y desde la influencia que genera con su intervención. Hay un desbalance en este tipo de conflictos que genera un quiebre de la igualdad negocial y que afecta a las partes. Como sabemos, la igualdad es una precondición a los efectos de evitar las consecuencias disvaliosas de la mediación para las personas y para el sistema en general en términos de la apertura a críticas sobre la mediación y sobre los mediadores y las mediadoras. Sobre esto de la parte dominante, la teoría de la opresión, etc. Aunque reconozcamos que la desigualdad se observa también fuera de la mediación, que viene del conflicto, que viene de la sociedad, que nos manejamos en sociedades desiguales, con estructuración de poder, con modelos hegemónicos, etc., no, eso no es un fundamento para no hacernos cargo de la desigualdad cuando llega la mediación. Y tampoco para operar de manera neutral hacia los factores de desigualdad. Lo que quiero visibilizar con esto es que, aunque muchos de esos factores estén fuera del alcance de los mediadores y las mediadoras, y aunque en la mayoría de los casos esos desbalances o esos factores de poder desbalanceado no puedan ser reequilibrados en un 100%, los mediadores y las mediadoras tienen formas de mitigarlos y de que se pueda llegar a un acuerdo efectivo para las dos partes. Eso es a través de entender
que los mediadores y las mediadoras no pueden permanecer indiferentes a la desigualdad, y que la forma de no permanecer indiferentes es a través de adaptar la mediación, el modelo de mediación, a la necesidad del caso y del conflicto, entendiendo de manera adecuada los principios de neutralidad y de imparcialidad, clarificando contornos que a veces están confusos y que están confusos para obstruir una práctica más intervencionista, un modelo de mediación más intervencionista que podría garantizar esa igualdad en términos de equidad. Por eso lo que pretendía a lo largo de todo este taller es reflexionar y pensar, repensar las ideas de estrategias, de técnicas al momento de abordar un conflicto. ¿Por qué? Porque lo que quiero generar es una práctica consciente de la mediación. Antes hablamos de que se forma abogados y abogadas sin comprender la función social. Bueno, no podemos tener abogados, mediadores y mediadoras que tampoco comprendan la función social que están teniendo en la mediación. Función social que es operativizar la tutela efectiva, principio constitucional convencional, no permanecer indiferentes a la desigualdad. Entonces, esta práctica consciente, que tiene que ser sensible a las asimetrías, a la importancia de los roles que ejercen y a visibilizar que existen herramientas y técnicas para poder tener intervenciones más positivas en este tipo de conflictos, es algo positivo. El diseño institucional no establece un estilo de mediación, entonces es la práctica la que da vida y sentido a este diseño. Si el diseño no pone esto en juego, la cuestión de la igualdad, la cuestión de la desigualdad, la importancia que tiene y cómo resignificar los principios, tiene que ser la práctica la que lo haga. Los principios no tienen definiciones explícitas, es decir, nuestro marco normativo no cristaliza un entendimiento unívoco. Entonces tenemos que recurrir a la doctrina para dar un sentido a los principios. Y como hemos visto a lo largo de todo este taller, hay interpretaciones que están en contrapunto. Primero partamos de la base de que los principios tienen una significación que debe ser contextual, entendiendo de manera cabal la realidad social, económica, la idiosincrasia de una sociedad en un momento dado. Y el contrapunto que quise marcar es que hay una interpretación clásica de la neutralidad y de la imparcialidad que opera contra una práctica más intervencionista, que genera una suerte de desinterpretación, generando mitos o ideas que dicen no puedo intervenir, no puedo, no puedo, no puedo, no, 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 y en realidad hay otras propuestas de interpretación más progresistas sobre la neutralidad y la imparcialidad que redefinen esos contornos, que operan como límites, y que arrojan luz sobre algo que resulta tan confuso, para hacernos ver que esas creencias erróneas tienen una finalidad que es constreñir o limitar la práctica, y que hay formas de pensar esos principios de una manera mucho más amplia que permita además una operativización más adecuada de otro principio, de flexibilidad, flexibilización. Porque cuanto mejor entendamos la neutralidad y la imparcialidad, más vamos a poder maximizar la caja de herramientas que tienen los mediadores y las mediadoras para flexibilizar la mediación, dinamizar la mediación. Entonces, es necesario pensar en términos de destrezas, en términos de estrategias, en términos de técnicas adecuadas al caso. Y para eso necesitamos soltar entendimientos clásicos de estos principios, desacralizar estos principios, porque vamos a tener más libertad para hacer uso de esa caja de herramientas y para sentirnos más cómodos y entender las verdaderas implicancias de adecuación. Entender que la adecuación de la mediación al conflicto, particularmente los conflictos asimétricos, es una exigencia estatal, es una exigencia del marco normativo, y que son los mediadores los que deben hacer esa adecuación. Sin apegarnos a un modelo concreto, vamos a poder ver cómo hacer esa adecuación. Y ahí está ese segundo contrapunto, ya no solo en el entendimiento de los principios, sino también en esta cuestión de cuanta mayor asimetría, más intervención, cuanta menor asimetría, menor intervención.
Y eso es lo que también quiero que quede claro. Yo no estoy vendiendo un paquete cerrado de qué es lo que tienen que hacer. Estoy mostrándoles una foto completa para que ustedes decidan cómo intervenir, pero para que cuando también decidan, sepan qué sucede o qué consecuencias valiosas se derivan de actuar de manera indiferente hacia la desigualdad en conflictos asimétricos, cuando deberían actuar de otra manera. Si de alguna manera este taller planteaba que queríamos reflexionar sobre si la mediación es adecuada o no, y la adecuación se tenía que hacer en relación al conflicto asimétrico, creo que estamos en condiciones de contestar que y depende. ¿De qué depende si la mediación es adecuada o no adecuada para abordar conflictos asimétricos que tienen personas en situación de vulnerabilidad? Depende del mediador, depende de la mediadora. ¿Y de qué va a depender ahí? También del modelo de mediación que aplique ese mediador o esa mediadora. ¿Y de qué va a depender eso? De cómo piense y cómo entienda ese mediador al principio de neutralidad y al principio de imparcialidad, lo cual lo va a llevar a tener un tipo de abordaje más o menos adaptativo al caso en función de las asimetrías. Entonces es imposible decir en términos absolutos la mediación es adecuada o la mediación es inadecuada. No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque en términos abstractos no es posible generar esa conclusión. Va a depender del caso concreto y de los mediadores. Esa sería la primera contestación. Y la segunda es que si queremos preservar la adecuación de la mediación, mitigar las críticas, la clave está en una práctica que dé vida y sentido a la mediación, para que con respeto a la neutralidad e imparcialidad, entendida en los términos que hay que entenderla, podamos resguardar la igualdad de las partes, garantizando la tutela jurídica preferente y con ello la tutela efectiva. De algún modo, en palabras concretas y concisas, lo que quise que quede claro a lo largo de todo este taller es que no podemos entender a la neutralidad o a la imparcialidad con indiferencia hacia la desigualdad, porque eso lo único que explicita es que hay un incorrecto entendimiento sobre los principios. Creo que con esto doy por finalizado el taller. Yo quiero agradecerles a todos y todas por haber participado del mismo. Me gustaría haber poder contribuido en algo, haber aportado en algo a la labor que ustedes cotidianamente realizan. Pido disculpas si he sido reiterativa, pero esta idea de poder linkear todo con todo y que quede más o menos una foto comprensible y coherente me lleva a eso. Y también me gustaría que para quienes ejercen por convencimiento o por intuición, en la forma en la que hemos expuesto en este taller este modelo de mediación intervencionista, ojalá que el taller haya contribuido, aunque sea, a brindarles un marco teórico claro para poder encuadrar esa práctica que ustedes llevan adelante en términos de la tutela procesal diferenciada para personas con tutela jurídica preferente. Y para quienes no ejercen bajo ese modelo, espero que este taller les haya servido, o que ejercen bajo un modelo más clásico, menos intervencionista, dejando preponderancia a las partes y demás. Me gustaría que este taller por lo menos les haya despertado algunas ideas, algunas reflexiones para repensar y tal vez a futuro readaptar su ejercicio a los desafíos que sociedades como la nuestra, sociedades heterogéneas, estructuralmente desiguales, nos generan, en donde la desigualdad es más regla que la igualdad. Entonces, también que haya contribuido a mostrarles que esto no es un problema de Buenos Aires, de Argentina, de América Latina. Esto es un problema del mundo, avanzamos hacia sociedades cada vez más heterogéneas y desiguales, entonces hay que saber cómo abordarlo y cómo pararse, con qué argumentos para decir sí o no a por qué hacemos lo que hacemos o por qué no hacemos lo que no hacemos. Así que les agradezco muchísimo a todos y todas y espero que les haya resultado útil.